variabilizatoria X con función de densidad está dada para X mayor a 0, beta mayor a 0, para muestras aleatorias de tamaño 2. Ya, solo tu muestra aleatoria es de tamaño 2. Halla la densidad de dicho estimador y determine si es suficiente. ¿Cómo sabes si es suficiente? Eh, Recordemos cómo decimos que un estimador es suficiente. Si cumple que la función conjunta dada tu estadística, t de x, p de x sub 1, x sub 2 hasta x sub n dado t de x, no depende del parámetro, ¿verdad? Esa es una opción. Pero otra opción es más rápido probar si tu función pertenece a la familia de funciones exponenciales. Si pertenece, es suficiente. Dices que tu estadística, el valor que encuentres de tu estadística, es una estadística suficiente y además completa. Por ese lado es mucho más rápido. Entonces veamos. Dice dada la variabilidad esta. Podemos notar que que tu función es una función exponencial, ¿verdad? Con parámetro 1 sobre beta. Escribamos, pero antes de solo hablar. 2. Dada la variable aleatoria x con función de densidad, bueno, en este caso ya es beta, 1 sobre beta de la exponencial de menos x sobre beta para x mayor a 0, beta mayor a 0. Te está diciendo ¿qué nos dice? Para muestras aleatorias de tamaño 2, para muestras aleatorias de tamaño 2, halla la densidad de dicho estimador y determine si es suficiente. Halle la densidad de dicho estimador y determine si es suficiente. Determine si es suficiente. Si es suficiente. Listo. Posteriormente, ¿qué hacemos? Dice que tenemos que hallar la densidad de un estimador, pero ahora, ¿qué tipo de estimador no nos da, verdad? Entonces, asumimos que tenemos que hallar un estimador para beta. Eh, ¿Cómo hallamos un estimador para beta? La mejor forma para encontrar un estimador y además un buen estimador, tal vez sería ver si primero, antes, si esta función pertenece a la familia de funciones exponenciales. Y de ahí encontramos su t de tita, o sea, su t de x, su estimador o su estadística. Podemos ver o verificando si tu función f de x beta pertenece a la familia de funciones exponenciales. A la familia de funciones exponenciales. En este caso podemos hallar un estimador o una estadística como bien nos plazca, ¿verdad? En otros tal vez les puedes decir, hay la densidad de un estimador donde este estimador está hallado por máxima verosimilitud, digamos. Es otra cosa. Por método de momentos, es otra cosa. Que tienen que hallar ese estimador que les están diciendo. Ahora solo nos están diciendo que hallemos un estimador cualquiera. Entonces, para hallar un estimador y además que sea bueno, que cumpla con ciertos requisitos, mejor verificar ciertas propiedades a un principio. Y así tenemos más fácil, podemos hacer lo demás. De hecho, veamos que es la función exponencial con parámetro 1 sobre beta, como les decía. Y sabemos que la función exponencial pertenece a la familia de funciones exponenciales, pero probemos. F de x beta es 1 sobre beta de la exponencial de menos x por 1 sobre beta. Donde podemos ver que esta es la parte c de tita, aquí h de x, esto es el x y esto es el w de así.
Así, nuestra estadística T de X puede ser catalogada, como les decía, como la sumatoria, ¿verdad? Encuentran el valor y solo le ponen sumatoria. Sumatoria de los X sub I, decimos que es una estadística suficiente. Y para hacer una estadística a partir de esto, pues, esto es un estimador, digamos, del parámetro beta. ¿Sí? Recuerden que una estadística eh, puede ser un estimador, pero un estimador no siempre es una estadística. Entonces, ahora necesitamos hallar para muestras aleatorias de tamaño 2 te está pidiendo, o sea, n va a ser simplemente esta 2, es decir, x1 más x2. eh, Tenemos que hallar su densidad, es decir, su función de distribución, es decir, f de t de x, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Un método más rápido y directo sería encontrar la parte de por función generadora de momentos, es decir, la función generadora de momentos de nuestra t de x. Es la esperanza matemática de la exponencial de t y nuestra t de x es x1 más x2, ¿verdad? Porque n vale 2 en este caso. Esto va a ser la exponencial de t por x1 más t por x2. Por independencia, esto va a ser t de x1 más la esperanza matemática de la exponencial de t de x2. Ahora, ay, perdón, no es más, es multiplicación. Ahora sabemos que por distribución, porque están idénticamente distribuidas la muestra aleatoria, esta es la función generadora de momentos de una exponencial, porque hemos visto que es una exponencial. Y esta también. ¿Qué forma tiene la generadora de momentos de una distribución exponencial? ¿Eso sí saben? A ver, déjenme buscar. No lo recuerdo bien. Ah, ya, aquí está. Es el parámetro, en este caso, ¿cuánto era su parámetro? 1/beta, ¿verdad? 1/beta dividido entre 1/beta menos t. Esa es la función generadora de momentos de una distribución exponencial. En este caso va a ser 1/beta de 1/beta menos t. Ya está. Podemos ver que es el mismo, 1/beta sobre 1/beta menos t elevado al cuadrado. Y esa es la función generadora de momentos de la estadística t de x. Ahora, la pregunta es, ¿a qué función generadora de momentos se parece esta cosa? Recordemos que visto en prueba 1, tal vez en probabilidad 2, la suma de funciones exponenciales es una gama, es decir, la distribución gamma es la generalización de la distribución exponencial. No sé si lo recuerdan. Entonces podemos ver que esta cosa es la función generadora de la distribución gamma. Pero recordemos esta parte. Recordando, si X tiene una distribución gamma, eh, pongámosle así. Si X sub I sigue una distribución exponencial con parámetro lambda, entonces la sumatoria de los X sub I de este que vale 1 hasta n para cualquier número sigue una distribución gamma hasta n. Sigue una distribución gamma con parámetros n y 1 sobre lambda. ¿Sí? Es decir, sigue una distribución gamma, la sumatoria de los X sub I, con cuántas veces has sumado tus exponenciales, n veces, y el segundo parámetro va a ser el inverso multiplicativo del parámetro de la exponencial, 1 sobre la. En este caso, vemos que, y además sabemos que, además, la función generadora de momentos de una distribución gamma, esto ya, pero por otro lado.
Por otro lado, digamos si una variable, no sé, B sigue una distribución gamma con parámetros n y beta, digamos, o n alfa para no confundir con los otros, n alfa, o siempre necesita dos parámetros, ¿verdad? La función generadora de momentos de B, en este caso porque B es una variable aleatoria, va a ser 1 sobre 1 menos alfa, alfa por t elevado a la n, ¿sí? Esa es la forma de la función generadora de momentos de una distribución gamma. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos esta cosa. Se parece por el exponente porque podemos decir que es dos veces, pero esta parte tal vez sería bueno que le hagamos un poco de álgebra para hacerlo parecer a esta parte, ¿verdad? Si logramos hacerlo parecer a esta parte, lo que queda aquí, el número que queda aquí es el parámetro de una distribución gamma. Entonces, hagamos en el ejercicio, la función generadora de momentos de nuestra estadística es 1 menos beta de 1 menos beta menos t elevado al cuadrado. Sí, eso es. Eh, Aquí podemos ver que este 1 menos beta, este beta puede pasar a multiplicar directamente aquí, ¿verdad? Esto va a ser 1 de beta de 1 menos beta menos t, todo es elevado al cuadrado. Distribuyendo el beta va a ser 1 menos beta de t elevado al cuadrado. Y justamente hemos llegado a la distribución, a la función generadora de momentos de la distribución gamma. Y por el teorema de unicidad de generadora de momentos, si alguna t de x o cualquier variable, cualquiera, si tiene una función generadora de momentos exactamente igual a otra, donde tu otra variable es b, o cualquier otra variable, entonces decimos que t de x es exactamente igual a b, ¿verdad? Porque por el momento no sabíamos qué distribución tenía t de x, pero por el teorema de la unicidad de generadora de momentos, podemos identificar claramente que t de x sigue una distribución gamma con parámetros 2 y beta, directamente beta. ¿Y qué es lo que directamente hubiéramos hecho aquí, verdad? La sumatoria de exponenciales es una gama con parámetros n y 1 sobre lambda. ¿Cuántos n? 2. 1 sobre lambda, es decir, el inverso de 1 sobre beta. Hubiéramos hecho el inverso de 1 sobre beta, que es exactamente solo beta, ¿verdad? ¿Se entendió? Sí, más o menos. Sí, más o menos. ¿Qué parte no se entendió mucho? Un poco lo de, o sea, esta última parte de lo de la exponencial y gamma, pero no sé. Esto ya está dado, ¿sí? Eh, la sumatoria de exponenciales sigue una distribución gamma con estos parámetros. Ahora, en este caso, en este caso tenemos la sumatoria de dos exponenciales, ¿verdad? Directamente por ese resultado de más antes, podríamos decir que nuestra estadística x1 más x2, que es t de x, directamente podemos decir que sigue una gama con parámetros 2 y el inverso de 1 sobre beta solo va a ser beta. Ahora, haciéndolo por el otro lado más largo, por eso les decía, por otro lado más largo, sabemos que la generadora de momentos de una gama tiene esta forma. Ahora, la generadora de momentos de nuestro TDX hemos llegado a esta cosa. Haciendo un poco de álgebra, hemos llegado a esta cosa. Y vemos que es exactamente igual a nuestra generadora de una gama, digamos. Y por el teorema de la unicidad, decimos que T de X es exactamente es igual a B, es decir, T de X sigue una distribución gamma. Esa es la idea más o menos.
¿O, o qué parte no se entiende mucho? No, está bien, Outsi. Sí, Ya. está bien, se entiende la idea. Ah, ya. Pero entonces, tal vez sería bueno que tal vez no sabían esta parte, o esta parte de la unicidad de función generadora de momentos es bien importante. ¿Se entiende, verdad? O sea, si son iguales, entonces las variables aleatorias son iguales y por ende sus distribuciones son iguales. Ese es el teorema de la unicidad de la generadora de momentos. Ah, ya. Y nos decía el ejercicio, además, hallar una estadística y determine si es suficiente. Y por ende ya es suficiente, ¿verdad? Porque este t de x hemos encontrado de una familia de funciones exponenciales y sabemos que si una función pertenece a la familia de funciones exponenciales, el estadístico siempre es suficiente y además completo. Así que directamente esta función es suficiente.